Gracias, Jesús, te adoramos, Jesús. Bendecimos este tiempo, un tiempo para ti, un tiempo para glorificar tu santo y bendito nombre. ¿Cómo no agradecerte, oh Dios? Tantas y tantas bendiciones, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque un día te dignaste, Señor, a llamarnos hijos, hijas tuyos, Padre. Gracias, Señor amado, por lo que haces, por lo que harás. Gracias, Señor amado, por todas las cosas. Estamos agradecidos y contentos, Señor, por tantas y tantas bendiciones, Señor. Tu magnificencia, Señor amado, podemos notarla, Padre, día a día, Señor, en nuestro caminar. Gracias, Padre Santo, te alabamos y bendecimos tu santo y bendito nombre. Tú eres fiel, tu fidelidad, Señor, nos alcanza. Gracias, Señor amado, por esa fidelidad, Señor. Gracias, Señor amado, por tu comunión. Gracias porque pensaste en nuestras vidas cuando nada somos, Padre. Pero tú, Señor amado, nos rescataste, Señor, de ir al mismo infierno, Padre. Gracias, Padre. Gracias por tantas bendiciones, Jesús. Alabado sea tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar en esta oportunidad, estar compartiendo un pasaje bastante conocido. Vamos a estar leyendo en el libro de Daniel. El libro de Daniel que realmente nos habla en el capítulo 1. Vamos a ir directamente a la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice Daniel en la corte del rey Nabucodonosor. Dice, durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio alguno de los jóvenes de la familia la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, les dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenía de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel y Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abednego. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer estos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, pero le respondió: tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran de este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con los otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandara a decapitarme. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo: por favor, pruébanos durante 10 días con esta dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, comparará nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey,
Luego decide de acuerdo con lo que veas. Y el asistente aceptó. Aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente le dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. A estos 4 jóvenes Dios le dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría, y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Santo Jesús. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado. Amén. Los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Amén. Vamos a estar orando. Hemos estado compartiendo el capítulo 1 del libro de Daniel. Vamos a estar orando en esta oportunidad. Gracias, Jesús, porque tú, Señor, nos haces, Señor, entender tu palabra. Gracias, Señor amado, porque esta palabra, Señor, queremos, Señor, en este tiempo reflexionar, Señor, meditar en ella. ¿Qué es lo que tú nos quieres hablar a nosotros, a nuestras vidas, Señor? Enséñanos, Señor amado, a través de tu palabra. Guíanos, Señor, a toda justicia y a toda verdad. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Hemos estado compartiendo el libro de Daniel, capítulo 1. En este capítulo 1 ya vemos exactamente cómo en ese lugar, ¿verdad? Un lugar donde había una guerra, un rey que gana la guerra, otro rey que es sometido, ¿verdad? Y vemos exactamente cómo Dios permite que todas estas cosas que vemos exactamente que acontece en el pasado y que hoy en día en muchos lugares también acontece, ¿verdad? Presidentes, naciones contra naciones, y todo eso no es nada nuevo, ya pasaba desde hace muchos años atrás. Aleluya. Y vemos exactamente cómo Dios permite que Nabucodonosor gane el territorio de Judá. Vemos exactamente cómo permite Dios que Nabucodonosor se lleve de ese lugar algunos utensilios que eran consagrados para Dios. Y en eso que se lleva estos utensilios, también se lleva gente, también se lleva personas que están al servicio, personas que eran ya esclavos, personas que realmente no eran cualquier tipo de personas. Nos narra la Biblia que el propio rey mandó buscar ciertos tipos de personas con ciertas características. A él le interesaban jóvenes, le interesaban que sean jóvenes lindos, bien de familias pudientes, personas jóvenes que puedan ser instruidos. Y en este saqueo, ¿verdad? En este sacar de esta nación lo que el rey quería, llegaron 4 jóvenes que nos narra la Biblia en esta oportunidad. De seguro que había muchas otras cosas más, pero nos narra la Biblia que se llevaron a 4 jóvenes. Entre ellos Daniel. Alguien sobresalía en estos 4 jóvenes. Y en estos 4 jóvenes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, estos 4 jóvenes se les da un nuevo nombre que ese nombre se les cambia hasta el significado. Eran nombres paganos, eran nombres que se dedicaban a los dioses, ¿verdad?
Entonces obviamente que realmente debería ser bastante difícil. Imagínese para un jovencito, un adolescente, estar viendo exactamente que pasa de ser libre a ser esclavo, que pasa exactamente a tener otro nombre, otra nación, con otras reglas. Realmente era bastante difícil para todos ellos. Y entre todos estos cambios, el rey decide cambiarle también la comida. No solamente que los cambiaron de libertad a esclavo, no solamente de que ya no podían ver a su familia, no solamente de que ya no podían ver a sus amigos, ya no podían hacer las cosas que hacían antes, les cambiaron el país, los llevaron a donde estaba el rey de Nabucodonosor, y también aparte de eso el rey Nabucodonosor les dice qué es lo que tienen que comer. Entonces, en todos estos cambios, ellos ven exactamente todos esos cambios y nada pueden hacer, porque sabían exactamente que si se ponían en contra, los iban a matar. Sin embargo, Daniel sabía qué era lo que había atrás de esa comida. Esa comida era presentada a los dioses antes de que el rey la probara. Dioses paganos, ¿verdad? Señor. Esa bebida que era el vino era presentado a los dioses. Por eso Daniel, como podríamos decir en un acto de rebeldía, pero en realidad era un acto de decir, no me quiero contaminar, no quiero estar infringiendo la ley de Dios. Por eso Daniel habla con el que realmente él está a cargo de ellos. Y Dios pone algo en gracia en ese varón, porque Daniel le habla y le dice, nosotros no queremos comer esto, porque no le dan la razón, pero obviamente le dice, pruébanos, hace que nosotros comamos vegetales, que nosotros podamos comer legumbres, que nosotros podamos comer agua en vez de vino. Y obviamente que el que está a cargo, ¿verdad?, el jefe del Estado Mayor, que estaba a cargo de ellos, dice que tuvo como que afecto y a la vez tenía respeto de estos 4 jóvenes, en especial de Daniel. Y entonces le dice, pero yo sé que si ustedes cambian la comida, ustedes van a parecer más débiles, ustedes realmente se les va a notar esa languidez, eso que de seguro que comparado con nosotros ustedes van a quedar tan flacos que de seguro que el rey me va a matar a mí. Sin embargo, Daniel le hace la prueba, le insta y le dice, hace una prueba por 10 días. 10 días dándonos esta comida y vamos a ver. Y después vos mismo vas a comparar en uno y en otro. Pero Daniel sabía exactamente que esa comida estaba consagrada a Dios. A dioses falsos. Por eso él sabía exactamente que él no quería contaminarse. Y haciendo esto, Dios le da la victoria. Lo importante exactamente es que él no quiso contaminarse. Él quiso estar haciendo la voluntad de Dios. Aunque le cambiaron todo, de la noche a la mañana dejó de ser libre, dejó su familia, que le cambiaron el nombre, dejó su país, dejó todo. Sin embargo, él decidió no contaminarse. Y vemos que realmente hoy en día tantos y tantos jóvenes, ¿verdad?, que le presentan diferentes tipos de vicios y realmente caen y se contaminan con esos vicios. Y vemos exactamente cómo hoy en día han hecho estragos cualquier vicio, porque no solamente estamos hablando de cigarro, alcohol, drogas, sino también hoy en día el vicio de las redes sociales. Jovencitos que pasan todo el tiempo con su internet, todo el tiempo con sus juegos, etcétera, 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 ¿verdad? Y que también son vicios, ¿verdad? Sin embargo, Daniel
no se quería comer esa comida. Daniel decidió igual morir antes de contaminarse. Él se guardó. Y esto nos habla exactamente, mis amados hermanos, que hoy es un tiempo para guardarnos, ¿verdad? Guardarnos de la contaminación del mundo. Guardarnos de esas propagandas que a veces vienen, que son propagandas exactamente sexuales. Guardarnos de la contaminación que está hoy en día por todos lados. Hay que guardarnos nuestra boca, guardarnos de no caer en ese pecado, guardarnos de lo que comemos, de lo que consumimos, de lo que vemos. Hay que guardarnos de la contaminación del mundo. Daniel, Dios le dio la victoria. Vemos exactamente que él se abstuvo, ¿verdad?, de estar comiendo esta comida, que me imagino que debería de ser mucho más rica que estar comiendo legumbres y agua. Sin embargo, él sabía que esos legumbres y esa agua simplemente era para que su cuerpo estuviese vivo, para que estuviese alimentado, pero no era para que se contaminara espiritualmente. Comiendo esa comida se iba a contaminar espiritualmente. Y exactamente nosotros tenemos que hacer hoy en día lo mismo. Ver exactamente, no solamente por la comida, vemos exactamente que hoy en día Satanás ha puesto en diferentes lugares para que nosotros consumamos diferentes cosas, para que caigamos en espíritus engañosos. Por eso nosotros tenemos que ver qué es lo que estamos prestando atención. Y exactamente estar guardando de que el Señor estar en todo, estar por alto en todas las cosas, honrar a Dios en todas las cosas, no permitir que nos contaminemos, guardarnos. Hay que guardar esto tan sagrado que es la palabra del Señor. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por esta palabra que nos ayuda, Señor, a entender, Padre Santo, que tú nos quieres santo, que tú, Señor amado, quieres, Señor amado, que nosotros nos guardemos, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir guardándonos, Padre. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti, como así también tú le diste la victoria a Daniel. Señor, ve, Señor, en nuestras vidas, Señor, y, Señor, danos la victoria a nosotros también. Gracias, te alabamos y bendecimos tu santo y bendito nombre, Jesús. Amén y amén. Vamos a estar orando, no sé si hay alguna oración, pero vamos a estar orando en esta oportunidad por la cajita de oración. Damos alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra querida hermana Angélica recién me estaba pidiendo oración por su matrimonio, por su hija, así que vamos a seguir orando. Adelante. Oramos, Padre, en esta oportunidad, Señor, presentamos estas almas, Señor. Creemos y sabemos que hay victoria en ti. Gracias, Padre Santo, presentamos esos pedidos, Señor, de tantas y tantas personas que nos los han hecho, Padre, para que seas tú sanando, libertando. Aquellos que están enfermos, sánalos, Padre, en tu precioso y bendito nombre. Y creemos que hay victoria para ti. Aquellos que están apartados, vuélvelos, Señor, a tu lugar, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que es el Señor, y realmente es bueno estar teniendo este tiempo, ¿verdad? De seguro que el Señor nos va a seguir hablando. El Señor tiene algo especial en la vida de nuestro hermano pastor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Padre. Te bendiga. Gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Vive y reina ciertamente en nuestros corazones. Iglesia, Dios le bendiga rica y poderosamente. ¿Cómo están ustedes? Esperamos que bien. Aquí estamos una vez más en el culto dominical, donde vamos a estar trayendo el alimento a tiempo, pasto fresco que la iglesia necesita escuchar. Las ovejas del Señor necesitan ser alimentadas, ciertamente, pero hoy en día hay que tener cuidado cuál es el alimento que usted está recibiendo, porque Jesús mismo lo profetizó. Mirad que nadie os engañe, porque iban a venir muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Y el alimento que traen, pues no es un alimento bueno, no es un alimento
que va a provocar la preparación de las ovejas del Señor para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy en día, hermano, si usted tiene un pastor prudente, si usted está en una iglesia donde se le está dando buen alimento, permanezca ahí, ore por ese pastor, apóyelo, porque hoy en día buscar un buen pastor es como buscar una aguja en un pajar. Bendito sea el Señor. A Dios la gloria, a Dios la honra. Saludamos a nuestro hermano Manny Méndez. Dice: por el ministerio que Dios puso en mis manos, ministerio de Dios levantando y restaurando al caído. Claro que sí, vamos a estar orando por esa petición. Pues así es, amado. Estamos en la recta final, pueblo del Señor. Estamos a punto de encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, y es necesario, como nunca antes, llenarnos de la palabra del Señor, llenarnos del Evangelio como está escrito, y vivirlo, naturalmente, obedecerlo, porque dice la Biblia que no son los oidores los que serán justificados, sino que son los que oyen y los que hacen y los que obedecen la palabra del Señor. Vamos a orar rapidito para presentar este mensaje pastoral que tenemos hoy domingo, este culto dominical de la noche. Estamos transmitiendo en vivo desde Uruguay, Sudamérica, a la gloria y honra del Señor. Oramos. Padre, aquí estamos una vez más delante de tu presencia, con la certeza de que tú estás aquí, que tú nos escuchas, tú estás en nuestro corazón, tu Espíritu Santo está ahí. Nos ponemos en tus manos, Señor amado. Glorifícate de una manera especial en este culto, este mensaje que estoy a punto de traerle al pueblo. Señor, úsame de una manera especial, que sea tu palabra lo que tú quieres y no lo que yo quiera, Señor. Glorifícate sanando, libertando, reconciliando, abriendo el entendimiento del pueblo, Señor, para que podamos todos recibir con mansedumbre la palabra implantada, que ciertamente tiene el poder de salvar nuestras almas. Atamos la carne, como siempre, a tu voluntad, a tu espíritu, a tu plan y a tu deseo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy vamos a estar hablando el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Por aquí me lleva el Espíritu Santo. Hablar, ¿verdad? Capaz de un tema que está trillado, un tema que quizás no es ya interesante para algunos, llamativo para otros, ¿verdad? Pero para los que amamos al Señor y amamos su venida, el tema del arrebatamiento es un tema central, porque es el día donde Dios va a derramar sobre nosotros, va a comenzar más bien a otorgar esa gran bendición de, primeramente, tener un cuerpo glorificado, ser levantado en abrir y cerrar de ojos, encontrarnos con Jesús en las nubes de este planeta y dar entonces un viaje tremendo sin escala hasta el tercer cielo, la patria celestial. Imagínense, para mí este tema yo puedo escucharlo semana tras semana y no me cansa. Naturalmente, nosotros los pastores pues también en las iglesias pues se da otro menú, otros mensajes, pero este tema tiene que ser principal, juntamente con el tema de la obediencia a la palabra, porque sin obediencia no va a haber arrebatamiento para nadie. Una persona que está esperando al Señor y se viva de sobre la faz de la tierra tiene que ser cristiano, pero obediente a la palabra. Recuérdese que los muertos en Cristo, que hayan muerto protegidos por la sangre del Cordero, no tienen problema. Ellos tienen el pasaje asegurado. Pero la iglesia que está viva y que va a estar en ese momento, cuando suceda el evento grande del arrebatamiento, no todos se van. La Biblia lo habla: unos serán tomados, otros serán dejados. Van a ser muy pocos los que lograrán escapar de los juicios de Dios que vienen a cumplimiento. Bendito es el Señor. Jesús vuelve otra vez y tomará su cuerpo de la tierra, que es la iglesia, pero subrayamos, si no hay obediencia a la palabra, más van a ser los que se van a quedar que los que se van con Cristo, hermano. Muchos los llamados y pocos los escogidos. Amén. Muchos los llamados y pocos los escogidos.
Y este tema del arrebatamiento hoy en día también ya lo han desvirtuado, aún evangélicos, aún pentecostales. Usted va a las redes sociales, va a YouTube y puede encontrar estudios bíblicos que tiran fango a este evento, como que, o sea, se atreven a decir que es una falsa doctrina, que el arrebatamiento previo a la manifestación del anticristo y el falso profeta y los juicios de Apocalipsis, que eso fue un invento, hermano. me da pena, ¿verdad?, con los que han logrado pensar así, porque están quitándole a la palabra, hermano. Y Apocalipsis habla con claridad que le quite y le ponga a lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, será borrado del libro de la vida. Y una de las cosas que está establecido en ese libro es el arrebatamiento. Cuando en el capítulo 4 a Juan, el apóstol, el último de los apóstoles en estar vivo, en la isla de Patmos, se le reveló el Apocalipsis, y él oye una voz que le dice: sube acá y yo te mostraré lo que sucederá después de esto. Ese sube acá es el arrebatamiento, hermano. Juan es parte de ese evento en el grupo de los muertos en Cristo. Entonces, cuando la iglesia oye esa voz, no es la experiencia de Juan personal, sino es la experiencia colectiva de la iglesia, del cuerpo de Cristo, muertos en Cristo y los vivos en Cristo, que se van: sube acá, yo te mostraré lo que se sucederá después de esto. Automáticamente el que lee ese capítulo 4 de Apocalipsis, se va a dar cuenta que la iglesia es llevada frente al trono, frente a los 24 ancianos, 4 seres vivientes, y vamos a ver la población angelical. Eso va a ser espectacular, iglesia. Y luego que pasa eso, aparece entonces en la tierra el anticristo. El Apocalipsis capítulo 6 lo habla con toda claridad. Y vi un caballo y un jinete que salía venciendo, y para vencer un caballo blanco. Ya la iglesia está en el cielo, hermano. La iglesia ya está en el cielo. Entonces vamos a ver cuando el Cordero abre el primer sello y aparece ese caballo blanco, porque viene a traer paz y seguridad. Dios te bendiga, Ana, ¿verdad? Por 3 años y medio, y 3 años y medio que es el otro periodo que cubre la gran tribulación. Entonces hoy en día están tirándole al arrebatamiento, que unos dicen que no, que eso no va a pasar, otros dicen que sí, pero que va a pasar dentro de la gran tribulación, y que la iglesia, ¿verdad?, tiene que pasar por la gran tribulación. Eso es totalmente falso. ¿Para qué? Están confundiendo unos eventos con otros. La iglesia que está en este momento sobre la faz de la tierra, que está sufriendo penalidades, persecución, que está pasando por muchas pruebas y que está obedeciendo la palabra, ellos se van. Dice, no, hablando del anticristo, dice: no se puede manifestar hasta que a su vez se ha quitado de en medio lo que lo detiene. ¿Y quién está deteniendo al anticristo? Pues la iglesia verdadera. Una vez se ha quitado de en medio, dice la profecía en Tesalonicenses, dice, entonces, una vez se ha quitado de en medio lo que lo detiene, dice después, entonces se manifestará aquel inicuo, hablando del anticristo. ¿Ves? Entonces sube la iglesia y se manifiesta automáticamente en la tierra el anticristo. Vamos para la patria celestial, vamos a conocer al Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, el creador de todas las cosas. Y entonces aparece ese caballo, el primer juicio de Apocalipsis, que es ese caballo blanco, viene a traer paz y seguridad en la persona del anticristo. Y están tirándole fango tremendamente a este evento del arrebatamiento. Y la Biblia tiene, mire, no tiene 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 10. ¿De qué está hablando, pastor? Estoy hablando de que la Biblia contiene 30 citas bíblicas que hablan del arrebatamiento y que dejan saber claramente que la iglesia se va antes de que aparezca el anticristo. Así que el mensaje pastoral en esta tarde, en esta noche, es este tema: las citas que dan la evidencia del arrebatamiento antes de la manifestación del anticristo. Libro de Mateo, capítulo 24, verso 38 al 41. Arrancamos con la primera cita que dice la escritura: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando
en casamiento, y no se crea que iban a un altar a casarse. Lo que está hablando ahí, que estaban todos al garete, orgías, fornicaciones, bueno, eso era una locura lo que había. Y dice, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron que lo que le decía Noé, viene un diluvio, bendito sea el Señor. Ponle en 2, no lo pongas en 3, por favor. Y no entendieron que venía un diluvio a la población de los días de Noé, hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Mira lo que dice la claridad, con claridad dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y aquí hay como una referencia, que es lo mismo que le va a pasar a la iglesia, que en esta hora no acaba de entender que tenemos que obedecer la palabra como se supone hubiesen obedecido a Noé en aquellos días, para poder escapar de las terribles cosas que vienen de camino, iglesia. Escuche, por favor. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, comparan los días de Noé con lo que va a suceder el día del arrebatamiento. Iglesia, por favor, escúcheme. Entonces estarán 2 en el campo. Ahora están hablando del arrebatamiento, no de los días de Noé. 2 personas cristianas estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Ves? Cristianos se van y cristianos se quedan. Escuche, por favor. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. O sea, que el reino de los cielos nos está hablando con claridad, hermano. Dice Kevin, su venida está tan cerca como el alba. Así mismo es, como decía Gigi. Tenemos que entender que el reino de los cielos nos está hablando con toda claridad, y Jesús en primera persona, Jesucristo, nos dice estas palabras: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, porque recuérdese que Cristo va a venir como ladrón en la noche. No es que sea ladrón. El ladrón no avisa, pues él no te va a avisar. O sea, por eso tenemos que estar preparados. Y dice, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, dice el Señor Jesús, también vosotros estáis preparados. Yo siento a Dios, qué lindo. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cuando suceda ese evento, hermano, no va a pasar mucho tiempo, capaz que horas o días, pero no más que eso, donde va a aparecer el anticristo. Pero vamos a seguir poco a poco viendo esta evidencia bíblica del arrebatamiento, y la misma palabra nos va a dejar ver que este evento no es en el medio de la gran tribulación, tampoco es al final de la gran tribulación, sino que es previo a la manifestación del anticristo y del falso profeta y de los demás juicios que van a seguir cayendo como juicio a los habitantes del planeta Tierra. Pastor, pero es que se va a salvar gente en la gran tribulación. Me han dicho que es la iglesia que se queda. Eso es otra mentira. La iglesia que se queda no tiene más oportunidad de salvación. ¿Y quiénes se van a salvar, pastor? Bueno, sí va a haber salvación, tienes razón en esa parte, pero son los que no conocen a Dios todavía, que en ese momento de la gran tribulación Dios va a enviar un ángel que viene a predicar el evangelio. Está en Apocalipsis 14:6. No van a predicar personas a las naciones, solo 2 hombres vienen a predicar a Israel, y es Moisés y Elías. Pero la predicación mundial va a recaer sobre un ángel visible, y va a hablar en todos los idiomas, todas las naciones, todo pueblo, tribu y nación. Y los que nunca hayan recibido a Cristo se van a decidir por Cristo. Ahí que está la confusión. Y los teólogos, porque se han vuelto locos, muchos teólogos, conectan ese evento que estoy hablando, de los que se van a ser decapitados, todo eso, y lo colocan como que si es la iglesia. Entonces es un revolú tremendo, hermano, pero sí se va a salvar los que no conocen a Dios, si quieren recibir a Cristo en ese momento, y van a tener que dar su vida en una guillotina, hermano, en una guillotina. Usted sabe lo que es una guillotina, ¿verdad?
Una máquina de romper, de cortar cabeza. Y esos son los santos de la tribulación. Por eso los teólogos, que yo les llamo los teólogos, no todos, pero la mayoría que están diciendo esto, se están confundiendo, hermano, que esos santos de la tribulación es la iglesia. Mire, por eso hay que leer bien el Apocalipsis, estar bien empapado, que el Espíritu te haya revelado bien para que no cometas ese horror profético, porque el Apocalipsis no es doctrina, es profecía. Y ahí ¿qué va a suceder? Si tú le quitas o le añades, te borran. Entonces, los teólogos que están diciendo eso, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y ahí ¿qué va a suceder? El arrebatamiento. O aún hay otros más locos que dicen que no hay arrebatamiento ninguno. Entonces van a pagar las consecuencias de que su nombre sea borrado del libro de la vida. Bendito sea el Señor. Una cosa es la iglesia del arrebatamiento y otra cosa son los santos de la gran tribulación, que fueron personas que conocieron a Jesucristo por primera vez. Eran los fríos que le dijo Dios a los tibios: ojalá fuese frío, o sea, era mejor que no me conociera, porque tengo un plan para ellos en la gran tribulación, que tú conocerme y vivir como te dé la gana. ¿Por qué? Porque los tibios van a ser ¿qué? Vomitados del cuerpo de Cristo, y no predican en la gran tribulación, y tampoco tienen la oportunidad de la guillotina, hermano. Eso es exclusivo para los que no conocen a Dios. Hay que conocer la composición profética y clara para uno poder entender esto. Pero dejando esto aquí, el mensaje central es el arrebatamiento. Vamos a seguir viendo evidencia bíblica, hermano. Evidencia bíblica de cómo el arrebatamiento es más que real. Mateo 25, la gran famosa parábola de las vírgenes. Vamos a leerlo completo, del 1 al 13. Mateo 25, verso 1 al 13. Sea Dios glorificado. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, que es la palabra, la Biblia, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Ves? Esa es la condición de la iglesia. Están las prudentes y están las insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron, consigo el aceite. No tenían una relación íntima con el Espíritu. Es más, rechazaban al Espíritu Santo en sus vidas, eran autosuficientes y vivían como les daba la gana. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Eran cristianos que con luchas, con pruebas, dificultades, arrastraban su carne para ir a la iglesia, para orar. Buscaban la manera, hermano, de servirle a Dios. Escucha, por favor. Y dependían totalmente del Espíritu Santo, ¿verdad? Y de su esfuerzo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, aún las prudentes, y se durmieron. ¿Y qué es ese sueño? El avivamiento de las obras de la carne que estamos viendo en este momento histórico que estamos viviendo. Usted prende la televisión cristiana, prende la radio, ve la condición de la iglesia y se da cuenta que la carne está avivada. Aún en nosotros, la iglesia prudente, no es que estamos siendo controlados por las obras de la carne, pero tenemos una visitación como nunca antes, donde la carne nuestra nos está disparando pecados viejos para que volvamos a las viejas obras, hermano. Aunque usted no lo crea, pero esa virgen prudente luchó, batalló, se negó a sí misma, tomó su cruz y siguió al Señor, y se negó a las obras malditas de la carne, hermano. Yo siento a Dios, qué bueno es el Señor. Oiga bien, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, pero las imprudentes o las insensatas se gozaron en el sueño de la carne. Les encantaba los programas de chisme, les encantaba estar en murmuración, hablar de los hermanos, estar en amistad con el mundo. Pero la prudente no, la prudente tenía la visita de la carne, pero ellos se negaban a esas tentaciones. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Escucha, iglesia. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Sea Dios glorificado.
Y las insensatas dijeron a las prudentes: ¡ay, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan! Y hacemos la dramatización para que podamos aún entender esto mejor. Se dieron cuenta que tenían el aceite, mire así, el Espíritu Santo estaba arrinconado, estaba contristado. Se dieron cuenta que estaban desnudas, como cuando Adán y Eva perdieron la inocencia y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces le dijeron a las otras que se dieron cuenta que estaban en la preparación, en la obediencia, dame de tu aceite, dame. Y ella le dijo: no. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras, porque esto es algo íntimo con el Espíritu, el creyente y el Espíritu Santo, y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y esto pues es un término, o sea, hay que explicarlo. No es que iban a ir a comprar aceite con dinero, no. Tenían que entrar en una intimidad con el Espíritu Santo y entrar en la obediencia. Pero el problema es que en ese momento, yo estoy mirando el reloj de la iglesia y vieron aquí mi mano, era muy tarde. Era muy tarde. Tomaron la decisión tarde, hermano. Se dieron cuenta que no habían preparado, no se habían preparado. Habían perdido el tiempo de la preparación, que ese es el lema de esta próxima campaña, que ya pronto salimos la próxima semana, por 52 días, y vamos a estar predicando en más de 50 iglesias ese tema. No pierdas el tiempo de la preparación. Y dice la Biblia: y mientras ellas fueron a comprar, vino el esposo, sucedió el arrebatamiento, y las que estaban preparadas, las que no perdieron el tiempo de la preparación, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Esa es la puerta que Juan vio en Apocalipsis 4, y vi una puerta abierta en el cielo, y oí una voz que me dijo: sube acá y yo te mostraré lo que viene después de este evento. Entonces, cuando suceda ese evento del arrebatamiento, esa puerta se cierra. Esa puerta la van a cerrar, y la va a cerrar el Padre de toda creación y gloria, el Padre de las luces. ¿Quién fue el que cerró la puerta del arca? El Padre, hermano. Así que bendito es el Señor. Aquí hay otra evidencia que el arrebatamiento no es un cuento de viejas. El arrebatamiento no es una fábula. El arrebatamiento es real. Siguen las citas bíblicas dando luz. Lucas 21. Vamos a Lucas 21. Mi alma te adora, Jesús. Libro de Lucas, capítulo 21. Verso 30. Perdón, Lucas 13. Lucas 13, verso 24 y 25. Y dice la Escritura: Jesús entonces ahora entra en esta predicación directamente y nos habla, oiga, por segunda ocasión: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ese verso que acabo de leer va a armonizar o armoniza con el que dice: muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Se da cuenta? No estamos tirando golpes al aire. Y siguió diciendo el Señor: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, fue el mismo que cerró la puerta del arca, y va a ser el mismo que va a cerrar la puerta del cielo. La entrada del día del arrebatamiento se la van a cerrar en la cara a la iglesia insensata, que en vez de prepararse, se la pasaron gozándose en las obras de la carne y en la amistad con el mundo. Escuchen, bendito Jesús. Dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta. ¿Ves? Estando fuera le van a cerrar la puerta, diciendo: Señor, Señor. Si dicen Señor, Señor, eran porque eran hijos de Dios, eran cristianos. O sea, están claros de que están hablando de cristianos. Escuche, cristianos de boca pero no de corazón. Ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde soy. Eran cristianos que odiaban, cristianos que eran piedra de tropiezo en las iglesias, cristianos que no perdonaban ni a sus familiares, mucho menos a los que no eran familiares, cristianos que se gozaban ocultamente en la mundanalidad, hermano, y Dios no puede ser burlado.
Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido, hemos bebido, en nuestras plazas enseñamos, enseñaste. Pero os dirá, mire la voz que va a decir: Señor, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Y obviamente el día del arrebatamiento, ellos van a quedar vivos, esa multitud de los cristianos falsos van a quedar vivos por un tiempito, porque la gran tribulación y la tribulación duran 7 años. Se va al arrebatamiento y comienzan los 7 años a correr. Y esa misma iglesia que se quedó va a morir con los juicios terribles que van a devastar a los habitantes del planeta Tierra. Y Jesús, entonces, hablando un poquito más en futuro, mire el destino de esa iglesia. Mire lo que dice ahora Jesucristo: mi alma te adora. Dice: allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham e Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Entonces, en la misma tribulación, gran tribulación, la iglesia que se queda, una vez pierda la vida, va a parar en el infierno. Va a estar 1000 años en el infierno, porque luego de la gran tribulación viene el reinado milenial. Pero todavía no lo sacan de ese lugar. Permanecen 1000 años la iglesia que se queda, quemándose lamentablemente porque perdieron el tiempo de la preparación y deshonraron a Dios voluntariamente. Lo hicieron a sabiendas. Oiga, y cuando se acaben los 1000 años, según Dios va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. La Biblia profetiza que va a haber un lugar nuevo de condenación, que la Biblia le llama el lago de fuego y azufre. Antes de que sean lanzados ahí junto con su padre el diablo, el falso profeta y toda esa cuestión, el anticristo, van a tener un juicio, del juicio del trono blanco, y Dios le va a comprobar a ese creyente. Yo no estoy hablando de inconversos, estamos hablando de cristianos que se van a quedar y van a pasar la condenación, y Dios le va a probar a ese creyente. Entre comillas, creyente no era nada, era de boca, era bucho y pluma nada más, pintura y capota, como decimos los puertorriqueños. Y se le va a mostrar por el libro de sus hechos, porque cada cual, yo mismo, mi esposa, usted, todos, tenemos un libro de nuestros hechos, hermano. Y van a abrir el libro de mis hechos, el libro de los hechos de cada cual, con el libro de la vida. Y le van a comprobar a ese creyente por qué no puede entrar al reino de los cielos, por qué estuvo en el infierno primeramente, y por qué ahora pasará su eternidad en el lago de fuego. Allí será el llanto, dice la Biblia, y el crujir de dientes. Bendito sea el Señor. Sigue la Biblia hablando, hermano. Sigue la Biblia hablando con toda claridad. Acabamos de escuchar que Jesús nos está diciendo, para que participemos del arrebatamiento, Jesús nos está diciendo: esforzaos a entrar por esa puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lucas 21, un poquito más arriba, mire lo que dice la Biblia. Lucas 21, verso 31 al 36. Aquí no estamos hablando del anticristo todavía, no estamos hablando de la tribulación, los primeros 3 años y medio, ni los últimos 3 años y medio. Estamos hablando del arrebatamiento, hermano. Sí, hemos tocado algunos elementos del anticristo y todo esto, pero aquí el mensaje central es la evidencia bíblica que el arrebatamiento es real. Y mire lo que dice con toda claridad, hermano. Verso 31 y 36. Dice con toda claridad, escuche bien: así también vosotros, cuando veáis que estas cosas suceden, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? Hambre, peste, terremoto, los engañadores. La economía cuesta abajo. Mire cómo está el mundo con Sodoma y Gomorra. Ahora, Dios está permitiendo que a través de algunos presidentes, toda esa ideología de género y toda esa locura, pues Dios le está dando un sartenazo, hermano, y están cortándole cuanta cosa, pero la tierra está llena de Sodoma y Gomorra. Escuche, por favor. Y dice: de cierto os digo que no pasará esta generación a que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Escuche, por favor. Y no es que no vayan a ocurrir, o sea, que no van a quedar sin cumplimiento.
Mirad también por vosotros mismos. Este mensaje yo se los quiero llevar a mí primeramente y a ustedes. Tenemos que concentrarnos en nuestra debilidad. Olvídate de los errores de tu hermano, porque si nos enfocamos en los errores de los que tenemos al lado, entonces no vamos a lograr prepararnos. Y Jesús nos dice: mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriagueces y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque el arrebatamiento va a ser ¿en qué? En un abrir. Ese es el de repente, en un abrir y cerrarle ojos. Y ya hemos visto por la Biblia que unos se van y otros se quedan. Entonces hoy en día vemos ministerio que eso es una juzgadera tremenda. Y no se equivoque, lo que yo hablo no es juzgando. Te estoy trayendo la palabra de Dios que nos va a traer esa preparación si la recibimos. Pero yo sería un bobo perdiendo el tiempo juzgando los pecados de los demás, o juzgando las debilidades de los demás, porque la Biblia misma me enseña: en lo que juzgas a tu hermano, te condenas a ti mismo. Entonces, amado, esto está a punto de caramelo. El retorno de Jesucristo nunca había estado tan cerca como ahora, y no tiene retraso y no tiene adelanto. Todo está en la cronología y en el reloj profético de Dios, y aún en el calendario de Dios. Así que, amados, seguimos con esta potente palabra, donde la Biblia nos habla que Jesús vendrá otra vez y os tomará a su cuerpo, a sí mismo. Juan 14, uno de mis preferidos, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1. Mi alma te adora, Jesús. Libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1 al 3. Vea cómo lo dice Jesús mismo hablando. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón, iglesia. Creed en Dios, que es el Padre, pero Él dijo después: creed también en mí, que Él es el Hijo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahí donde vamos a pasar, es donde nos van a llevar. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ti, Kevin, para ti, Jacqueline, para ti, Ana Rosa, para ti, Gilberto, Sara. Todos los que amamos al Señor han ido a preparar lugar para nosotros. Oiga, y si me fuere y os preparar lugar, mire cómo Él mismo profetiza el arrebatamiento: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y de qué promesa? No está hablando que va a ser en medio de la tribulación. No está diciendo que vamos a ver al anticristo. Nos está hablando que Él nos va a llevar realmente antes de que este personaje aparezca. Pastor, pero tampoco lo dice. Bueno, en este verso no, pero hay otro que usted se va a dar cuenta. Pero para eso manténgase domingo tras domingo, porque este mensaje tiene varias partes, porque ya se me está acabando el tiempo. Pero usted lo va a ver, que Él nos va a librar de la ira venidera. Y dice: y esperar de los cielos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Y cuál es la ira? Los juicios de la tribulación y la gran tribulación. ¿Y cómo usted me garantiza que yo no veo al anticristo? Fácil. La Biblia, cuando habla del anticristo, dice: no se puede manifestar hasta que a su vez sea quitado de en medio el que lo detiene. Y si el que lo detiene, que es la iglesia, somos nosotros, nos quitan del medio, entonces yo voy a ver al anticristo. Porque si me quitan del medio, me llevan para el cielo. Y entonces aparece el anticristo. Por favor, iglesia, no le busquemos más 5 patas al gato. Si usted es un teólogo, mire, ajústese a la teología bíblica. La iglesia no ve al anticristo. La iglesia no pasa por los juicios de la tribulación. Bendito es el Señor. Entonces Jesús vendrá otra vez y tomará su cuerpo, que es la iglesia. Jesús vendrá a recoger a la iglesia antes de la ira venidera. Primera Tesalonicenses capítulo 1. Primero Tesalonicenses capítulo 1, verso 9 al 10. Y con esto yo voy a cerrar, hermano. Y seguimos el próximo domingo, si el Señor lo permite. Primera Tesalonicenses capítulo 1,
verso 9 al 10. Óigalo, por favor. Dice la Biblia: mi alma te adora, Jesús. Primera Tesalonicenses 1, 9 al 10. Vamos a tomar desde el 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y esos que no conocieron a Dios no son los inconversos, no son los fríos, son los tibios que no quisieron conocer la voluntad de Dios, aún siendo cristianos. Y por falta del conocimiento el pueblo va a perecer. Oiga, y no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo tengo la certeza que aquí no están hablando de inconversos, los que dicen los que no conocieron a Dios. Porque si tú no conoces a Dios, ¿cómo vas a obedecer el evangelio? Si ni siquiera conoces a Dios, no has dado tu vida al Señor, mucho menos te interesa tener una Biblia. Aquí están hablando de cristianos que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire cuál es el destino, el mismo día del arrebatamiento, de la iglesia insensata que perdió el tiempo de la preparación. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Ahí viene la separación, hermano. El Espíritu Santo va a salir de ellos el día del arrebatamiento y se van a llenar de demonios, hermano. Oiga, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día. ¿Qué día es ese? El día del arrebatamiento. El día que Juan miró una puerta abierta y escuchó la voz: sube acá. Ese es el día del arrebatamiento. Y dice: para ser glorificado Jesucristo en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Nosotros te hemos creído, Señor. No tan solo de que tú eres Dios verdadero, sino hemos creído a tu palabra. De que nos falta más obediencia, claro que nos falta, Señor, pero queremos lograrla. Por eso te pedimos que nos esfuerces, que nos fortalezca, nos ayudes en este camino estrecho que, aunque es precioso, hermoso, pero está lleno de espinas, Señor. Está lleno de luchas, de batallas. Se nos levanta todo, Dios mío. Pero por amor a ti nadie nos podrá separar de ese amor maravilloso que tú nos has dado, que es en Cristo Jesús. Sana a los enfermos, reconcilia a los apartados, salva a los perdidos, Señor. Que toda la gloria es y será siempre para ti. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue la primera parte, las citas que evidencian el arrebatamiento. No se pierda la segunda parte el próximo domingo, si Dios lo permite. Dios le bendiga.